Ay de mí si no evangelizara, sería triste, no podría crecer. Quiero cantar que tú estás vivo, que tú reinas, que vives tú. Ay de mí si no evangelizara, sería triste, no podría crecer. Quiero cantar que tú estás vivo, que tú reinas, que vives tú. Yo soy testigo de tu obra, cambiaste mi corazón, diste sentido a mi camino, y hoy vivo para ti, Señor. Ay de mí si no evangelizara, sería triste, no podría crecer. Quiero cantar que tú estás vivo, que tú reinas, que vives tú. Ay de mí si no evangelizara, sería triste, no podría crecer. Quiero cantar que tú estás vivo, que tú reinas, que vives tú. Hoy vamos a hablar de la luz. Y la luz, todos sabemos que nos dice en San Juan, en el capítulo 1, que la luz era Jesús. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. Entonces, Juan nos dice, el evangelista, que Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús nos invita a que nosotros también seamos luz en el mundo. Seamos luz siendo sus testigos, porque tenemos la responsabilidad de propagar la luz de Jesús. Hemos leído que ponía aquí, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Desde el momento en que nosotros tuvimos nuestra conversión, nuestro encuentro, desde el momento en que la luz penetró y venció nuestras tinieblas, el Verbo, la palabra, se hizo carne en nosotros. Y nosotros pasamos a ser, pues como aquella tienda que tenía el pueblo de Israel,
donde llevaban y transportaban por el desierto el arca de la alianza. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y somos esa humilde tienda en la que mora Dios, y tenemos la obligación de llevarlo donde Él quiera que nosotros vayamos y proclamemos su palabra, porque su palabra se ha encarnado en nosotros. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista ya tuvo revelación de la luz incluso antes de que Jesús se manifestara. Por eso él era el precursor, ¿no? Él era el que le abría el camino a Jesús. Nosotros vamos después de Jesús, porque Jesús ya se manifestó y ya dio la luz al mundo. Los testigos tenemos que caminar en la luz. No basta solamente con que un día Jesucristo se revelara en nuestra vida y nuestra vida quedara transformada, sino que tenemos, como hemos dicho en muchas ocasiones, la obligación y la necesidad de buscarlo cada día, de alimentarnos de Él, de saciarnos, de crecer en su amor, de crecer en la sabiduría que Él desea manifestar en nosotros, de crecer conociendo y alimentándonos de la palabra de Dios, de fortalecernos y santificarnos con los sacramentos. El Señor nos ha dado muchos instrumentos para que nosotros podamos seguir su camino y para que podamos ser esa luz para el mundo, esa luz que lo manifieste a Él como testigos suyos que somos. Hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento en el que Pablo y Bernabé, que ya estaban creando pequeñas comunidades, pequeñas iglesias en ciudades griegas, en los paganos, ellos estaban una vez en una de esas comunidades y entonces llegaron judíos conversos y les hablaba aquella comunidad de que si estaban convertidos, si habían recibido la fe, tenían la obligación de circuncidarse. Y Pablo y Bernabé pues decían que no, porque el Señor había derramado sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, como lo había derramado en el pueblo de Israel, en aquellos que lo habían acogido, en los propios apóstoles y en la propia Iglesia. Y entonces ellos creían que a partir de la venida del Señor, de su muerte y resurrección y de Pentecostés, pues la fe se recibía por gracia. Y entonces ya no hacía falta aquel cumplimiento estricto de la ley, de todos aquellos preceptos que el pueblo de Israel nunca había sido capaz de cumplirlo. Entonces discutían con ellos y viendo que todo esto estaba generando preocupación y carga en aquella comunidad, pues decidieron ir a confirmar, a buscar, a discernir esa luz que ellos tenían para ver si realmente venía del Espíritu Santo o era una cabezonería de ellos o era una cabezonería de los judíos. Y entonces fueron a Jerusalén, a la iglesia principal donde estaban los apóstoles, la primera comunidad. Ellos explicaron pues todas las cosas que el Señor había hecho a través de ellos, cómo se había manifestado poderosamente el Espíritu Santo, cómo se convertía la gente, cómo tenían los mismos carismas que ellos y cómo habían transformado sus vidas. Entonces, en la iglesia de Jerusalén había algunos de los fariseos que se habían convertido y que también estaban a favor de que aquellos paganos se tenían que circuncidar. Y explica en los Hechos de los Apóstoles que entonces se reunieron los presbíteros y los apóstoles para estudiar el tema y para pedir luz al Espíritu Santo. Y después de estar mucho tiempo reunidos, después de que Pablo y Bernabé explicaron todos los acontecimientos, pues Pedro tomó la palabra y dijo que él había sido el primero enviado a los paganos, cuando fue enviado a la casa de Cornelio, cómo él proclamó la palabra y cómo él fue testigo de que allí se dio un Pentecostés igual que habían recibido los discípulos. Entonces, ¿cómo podían ellos poner más preceptos que la gracia del Espíritu Santo?
Y sigue diciendo que Santiago, el hermano del Señor, pues dijo que Pedro tenía razón, y entonces, haciendo hincapié en algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento, pues él también les hizo ver que esto ya estaba escrito desde antiguamente. Ya los profetas habían dicho que el Señor se haría un pueblo de las naciones paganas. Por lo tanto, solamente dictan unas cuantas normas a seguir, un poco de sentido común en aquella época, y deciden no ponerle cargas a estas nuevas comunidades. Entonces, comento esto para que veamos cómo todo cristiano debe buscar la luz del Espíritu Santo. Y la luz del Espíritu Santo normalmente se tiene que discernir entre varios hermanos, para uno tener la certeza de que no se está equivocando. A ver, para pedir la luz hay que estar abiertos a la sabiduría del Espíritu Santo, porque nuestra lógica y nuestros intereses, a veces consciente o conscientemente, pues son egoístas, son manipuladores. Nuestro orgullo muchas veces nos impide el reconocer que podamos estar equivocados. En definitiva, que humanamente muchas veces nos queremos salir con la nuestra. Entonces tenemos que ser muy humildes y ponernos muy en manos del Espíritu Santo y confiar en que en la oración de los hermanos el Espíritu Santo pondrá en nuestros corazones lo mismo. El Señor nunca se contradice. Si tú pides oración por un tema determinado a varios hermanos que sean hermanos de oración comprobada, el Señor inspirará lo mismo a cada persona. Porque el Señor solamente tiene la palabra y el Espíritu Santo habla igual a todos los corazones. Hay muchas citas bíblicas. Yo es que soy muy amante de las citas bíblicas, porque siempre pienso que las citas bíblicas dicen mejor lo que pudiera decir yo, porque ya está dicho, ¿no? Y es palabra de Dios, en las que ya desde el Antiguo Testamento se nos llama a llevar la buena nueva a los hermanos. Dice en Isaías: qué hermosos los pies del que viene por los montes, trayendo buenas noticias y anunciando la paz y la felicidad, que te anuncia tu salvación y que te dice: ciudad de Dios, ya reina tu Dios. Y nosotros hemos recibido la gracia de otras personas que nos han proclamado la palabra de Dios y que posiblemente ni recordamos quiénes han sido, pero el Señor se ha valido de esas personas para tocar nuestros corazones. Hay otra ya en el Nuevo Testamento en la que San Pablo dice a los romanos: pero ¿cómo invocarán el nombre del Señor sin antes haber creído en Él? Si no hemos creído en Él, no podemos ser testigos. ¿Y cómo creer en Él sin haberle escuchado? Por lo tanto, tenemos que tener el corazón muy abierto a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo le escucharán si no hay quien predique? ¿Cuántos hermanos no conocen la palabra de Dios porque nadie se la ha proclamado nunca? Si os acordáis como Felipe cuando se encuentra al eunuco y Felipe le dice al eunuco: ¿ya entiendes lo que estás leyendo? Y dice: ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado, no? ¿Y cómo saldrán a predicar sin ser enviados? Por eso dice la Escritura, y se remonta a la palabra de Isaías que hemos leído antes: qué hermosos son los pasos de los que traen buenas noticias. Cuando Yahvé llama al profeta Ezequiel como profeta y lo envía a hablar a su pueblo, a regañarles, a reconducirlos porque estaban tan desviados, Yahvé le decía: tú les dices lo que yo te diga, ¿te escucharán o no te escucharán? Más no te escucharán que te escucharán, porque son un pueblo rebelde, pero tú predícales, diles lo que yo te diga, porque si alguien te escucha, se salvará.
Y si no te escucha, se perderá. Pero si un hermano se pierde porque tú no le has dicho, no le has hablado al corazón las palabras que yo te he dicho, entonces yo te pediré cuentas. El hermano se perderá, pero yo te pediré a ti cuentas de tu hermano. Y también Yahvé le decía a Ezequiel: yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que se conviertan para transformar sus vidas y para que tengan una vida nueva, una vida en abundancia. Dios no quiere condenar a nadie. Cada uno escoge su propia condenación cuando rechaza la palabra de Dios. Y decimos: ¿y cómo vamos a ir nosotros a proclamar la palabra de Dios? Y nos dice también Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha enviado con buenas noticias para los humildes. También dice en Lucas: arrepentimiento y remisión de los pecados deberán predicarse en su nombre a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y esta llamada es para todos los que estamos aquí. Predicar con nuestra vida, pero predicar con nuestra palabra también cuando el Señor nos lo diga. En otro pasaje dice: en un primer momento habló Dios el lenguaje de la sabiduría, y el mundo no reconoció a Dios en la sabiduría. Entonces le pareció bien a Dios salvar a los creyentes mediante la locura que predicamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, necedad para los judíos y locura para los griegos, mas para los que creen, tanto judíos como griegos, poder y sabiduría de Dios. Con lo cual siempre nos ha dicho Dios en su palabra que Él nos dará la sabiduría necesaria para poder tocar el corazón de los demás. ¿Y quién tiene más interés en tocar el corazón de los demás que el propio Padre del cielo, que es el Padre, que es el Creador de cada uno de nuestros hermanos y de nosotros mismos? Pablo le decía a Timoteo: evangelizar a tiempo y a destiempo. Ay de mí si no evangelizara. ¿Qué sería de mí si es el mandato que me ha dado Dios? Sin embargo, la palabra de Dios, siempre decimos que la palabra de Dios nos da paz. Pero no es paz en el sentido de que es una espada para aquellos que deseamos servir la palabra de Dios, para aquellos que deseamos hacer su voluntad y proclamar su palabra. Es espada porque cuando proclamamos en medio de las tinieblas, no vamos a decirle a los demás lo que quieren escuchar. No vamos a bendecir a aquellos que están acomodados a esa vida que se han hecho a medida, aunque sean unos pobres desgraciados, porque son esclavos de muchas cosas, porque están vacíos por dentro, pero se han buscado sus seguridades. Al menos eso es lo que creen. O sea, no vamos a decir lo que la gente quiere escuchar, sino vamos a denunciar aquello que en sus vidas es mentira y es contrario al amor de Dios, aquello que los está matando en vida y que los está perdiendo. El verdadero creyente está de parte de Dios y desea que la voluntad de Dios se cumpla en él mismo y en cada uno de sus hermanos. Y entonces, cuando somos testigos, tenemos que estar dispuestos a perder también nuestro prestigio y la seguridad que nos da el estar de acuerdo con los demás y el pensar y decir lo que los demás quieren, lo que quiere la mayoría. Hay que estar dispuestos a renunciar a esa seguridad, que siempre nos cuesta mucho. Porque aquel que ha recibido la luz de Dios tiene la responsabilidad de proclamarla y no puede callarse. Pablo, en la primera de Corintios, en el capítulo 7, habla de aquello de que cada uno se quede como está y todo eso, ¿no? Y explica abajo en la Biblia
En la Biblia latinoamericana hay debajo una explicación en la que dice que Pablo seguramente se refería a que en aquel tiempo pues convivían los esclavos con los libres, ¿no? Y entonces, claro, Pablo dice, si tenéis la oportunidad de ser libres, no lo desaprovechéis, pero que no sea esa ambición la que os quite el no sentiros libres, porque aun siendo esclavos, si vosotros habéis entregado vuestro corazón y vuestra vida a Dios, tenéis que apreciar la libertad interior, porque la vida en Dios es el mayor tesoro que vosotros podéis tener. Entonces, hoy en día, se supone que en nuestro mundo, en nuestra sociedad civilizada, pues todos somos libres, no somos esclavos, ¿no? Pero ¿de cuántas cosas somos esclavos que nos impiden vivir la vida de Dios? Que nos impiden incluso proclamar la palabra de Dios para no ser mal vistos, para que no piensen que yo soy cristiana, ¿no? ¿Cuántas cosas nos esclavizan? ¿Cuántos hábitos sociales? ¿Cuántos trabajos que nos esclavizan y nos impiden seguir el camino del Señor? Porque entendemos que nuestra libertad y nuestra calidad de vida está en tener un buen trabajo, un trabajo bien remunerado. Y claro, hoy en día esto de la religión está un poquito pasado de moda, no es una cosa de la que se hable en público. De hecho, está de moda decir que esto es una cosa privada y personal de cada uno, para que así nos callemos y no proclamemos la palabra de Dios. Lo disfrazamos todo enseguida para nuestra propia comodidad, o lo disfrazan los demás y a nosotros ya nos va bien, nos acomodamos. Y además pensamos, bueno, ¿y quién soy yo para proclamar la palabra de Dios si yo no sirvo, si yo no sé, si en el ambiente que yo me muevo, pues esto no... ¿Y quién fueron los testigos en el tiempo de Jesús? Unos pescadores, un cobrador de impuestos, una prostituta, de personas así muy formadas, aparte de San Pablo, así más conocido en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues los que eran el primer círculo del Señor, sus discípulos, los apóstoles, pues poquito sabía que fueran personas teólogos de aquella época, personas muy cultivadas, de mucha formación. El Señor se sirve de cada uno, porque realmente, si miramos a nuestro alrededor, la gente con la que convivimos es gente como nosotros. Y nosotros mismos somos los que podemos hablar al corazón de estos hermanos. Hoy he traído un testimonio que hablaba que uno de los testigos del Señor fue María Magdalena, ¿no? Una prostituta. Y hace unos días se publicó en la web un testimonio también de una exprostituta de Canadá. Entonces, esta mujer se llama Tania, el apellido yo no sé cómo se pronuncia, pero se llama Tania. Y entonces ella estaba en la industria del sexo y explica, es un mundo enfermo de sueños quebrantados y promesas vacías, y de mujeres, hombres y niños maltratados, destrozados y sexualmente abusados. Para Tania, la lucha es profundamente personal, puesto que ella misma fue una prostituta en tiempos pasados, y es más, también fue una madame para la que trabajaron cerca de 500 mujeres. Ahora ella ha dedicado su vida a luchar contra el tráfico del sexo. En el año 2010 lanzó una web, un sitio cibernético en inglés, en el que se busca dar a conocer este problema y ayudar a mujeres a salir de dicha industria. Tania es madre de 2 niños,
se adentró en la industria del sexo para sufragar los gastos del caso legal de custodia en contra de un esposo abusivo. Su primer trabajo prostituyéndose lo consiguió después de leer un anuncio clasificado. Y lo que la impulsó a coger este trabajo fue el hecho de ganar dinero rápidamente. Explica que la primera noche ganó $1.700. Pero al mismo tiempo dice que cuando regresó a su casa se lavaba una y otra vez porque no podía sacarse todo lo sucio que ya rodeaba su corazón y su alma. Nada podía borrar las imágenes de mi mente. Están grabadas en mi memoria para siempre. Después, a pesar de sentirse tan mal, ella no dejó la prostitución. O sea, después de la primera noche, ella siguió. Y dice que además de poder pagar los gastos relacionados con el caso legal de la custodia de sus hijos, pues ella pudo comprarse una casa, automóviles, joyas, ropa, zapatos, todo lo que ella quería. Además, ella tuvo la cabeza suficiente para mantenerse alejada de las drogas. Que esto a veces, cuando las mujeres, las prostitutas caen en la droga, pues todavía las esclaviza más, porque aunque quieran salir necesitan el dinero para seguir pagándose la droga. Luego el juez dice que se tomó 9 meses para decidir en el caso de la custodia y que eso para ella se convirtió en un infierno todo ese tiempo. Dice, si yo iba a perder la custodia de mis hijos, eso significaba que había luchado durante 4 años y medio, me había arrastrado en el lodo, había vendido mi alma al diablo, había gastado $400,000 para nada y me había acostado con todos estos hombres gratis. Estaba quebrantada y entonces me puse de rodillas. Dios me habló y me dijo, yo nunca te dejé, tú me dejaste. Pero si tú me entregas todo, yo estoy aquí. Me arrodillé y dije, bien, yo lo dejo todo al pie de la cruz. Solamente te pido que me ayudes. Me arrojo ante tu misericordia. 12 horas más tarde, ella supo que el juez le había concedido la custodia. Tania le aseguró al juez que ella se saldría de la prostitución una vez ganara el juicio. Pero no fue tan fácil. Uno se hace adicto al dinero. Uno se convierte en un producto del propio ambiente, asegura. Dejó de trabajar en el mundo del sexo en el 2002, pero regresó brevemente en el 2006. Dice, yo era débil, era tan débil y no sabía lo que iba a hacer. Satanás me puso la tentación frente a mí. Unos clientes antiguos querían verme de nuevo y yo regresé a la industria por un breve, muy breve tiempo, relata Tania. Cerca de las Olimpiadas de Invierno en Vancouver, o sea, en Canadá, el año pasado, un hombre le ofreció $1 millón para ayudarlo a comenzar un burdel, no para prostituirse ella, sino para que le organizara y le montara con sus contactos un burdel. Yo sabía que Satanás me estaba tratando de tentar y simplemente dije que no. Tania compró un salón de bronceado que estaba a punto de cerrar y lo convirtió en una empresa muy próspera. Muchas de sus antiguas prostitutas, que estaban todavía en la prostitución, algunas llevaban más de 10 años, venían a su salón como clientas. Se sintió interiormente convencida de que tenía que hacer todo lo que pudiese para ayudarlas. Y oyó la voz de Dios que le decía, Tania, no hay mejor persona que tú para hacer esto, porque tú fuiste una de ellas. Tú fuiste una madame y tú tienes que dar el paso. Sin embargo, ella se asustó tantísimo
que abandonó aquel negocio. Cerré las puertas y ni siquiera lo vendí, simplemente me marché. Tania empezó a escribir un libro y sin ingresos perdió su casa. Comenzó a vivir primero en hoteles, luego en un campamento y 6 meses más tarde en su coche. Dice que una noche lluviosa, estando en su automóvil, empezó a llorar mientras su hijo estaba sentado a su lado haciendo los deberes. Yo lamento tanto que te encuentres en esta situación por culpa mía. ¿Qué clase de madre soy? Yo no sabía que esto iba a ser tan difícil. Mi hijo simplemente me miró, se sonrió y dijo: mamá, yo estoy bien contento donde me encuentro ahora mismo. Prefiero saber que mi mamá está haciendo esto de ahora que lo que hacía antes. El libro se publicó en octubre de este año pasado, del 2010, y ya se ha publicado una segunda edición. Con el dinero que ha recaudado, está sosteniendo su obra benéfica. Ella se sintió profundamente asombrada del hecho de que Dios la haya preparado para el lanzamiento de su campaña en contra de la prostitución justo cuando las leyes en Canadá han dejado de prohibir la prostitución, con lo cual ahora aún puede crecer más el problema. Ella dice: si legalizamos la prostitución vamos a fomentar el crecimiento de la industria mucho. ¿Por qué estamos animando a nuestras mujeres que vayan y se hagan prostitutas en burdeles? Deberíamos estar impulsándolas para que sean mujeres virtuosas, mujeres educadas, piensa Tania. Además, ella cree que se necesita enfocar los esfuerzos en los hombres que buscan prostitutas. Hay que ir a enseñarles. Hay que trabajar también en las personas que reclutan a las mujeres para la industria y en los proxenetas de las mismas. Si podemos eliminar la demanda, entonces podemos eliminar el suministro. Nunca se suprimirá del todo, pero podemos aspirar a acabar con el máximo posible. Esta señora Tania actualmente vive en una residencia pública. Es una cristiana comprometida y espera poder ayudar a todas las mujeres que le sea posible. Ella dice: yo me encontraba ganando toneladas de dinero, con un negocio propio, dueña de mi casa, para vivir ahora literalmente en la pobreza. Nunca hubiera podido llegar hasta aquí y prestar mi ayuda sin el Señor. Realmente Dios me puso esto en mi corazón. No lo puedo explicar. Cuando Dios me habla, yo le escucho. Y porque ella escucha a Dios, ella podrá ayudar a otras mujeres que han pasado por la misma situación que ella y que en este momento están pasando. O algunas que estén tentadas de dedicarse a la prostitución y de destruir su vida. Y ella podrá llevarlas a la luz del Señor porque ella la ha experimentado. Por lo tanto, todos estamos llamados a ser testigos del Señor en el mundo. Todos vemos la necesidad que tiene el mundo de luz, de palabra, de la palabra del Señor, para que el mundo pueda tener vida. No la vida que nos venden en los anuncios, en la propaganda. No una vida que ambicione el tener, el poseer, el ser alguien en la vida. Ya somos lo máximo que se puede ser. Somos hijos de Dios. O como dice San Pablo, somos príncipes del reino de Dios. ¿Qué más podemos ser si somos los hijos del Rey eterno, del soberano, del Rey de reyes y el Señor de señores? No se puede aspirar a ser más. Y no tenemos que trabajar, ni que luchar, ni que esforzarnos, ni tenemos que competir con nadie para serlo, porque ya lo somos por el amor de Dios, porque Él por amor entregó a su Hijo, y su Hijo por amor estuvo dispuesto a entregar su vida para salvarnos y para constituirnos
reconstituirnos otra vez en hijos de Dios. Aprovechemos esta gracia que Él nos ha dado y que tan pocas veces somos conscientes de que la tenemos. Tenemos un tesoro y gastamos muy poquito de este tesoro. Vamos todo el día quejándonos, vamos todo el día cansados, vamos todo el día arrastrándonos y preocupados por tantas cosas. Y esta vida pasará y estamos llamados a vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por lo que tú esta tarde has hablado en nuestros corazones. Te pedimos que todas estas palabras se hagan vida en nosotros, para que nuestra vida sea transformada, para que podamos crecer espiritualmente en tu amor, para que podamos llevar este amor a este mundo que clama en el dolor y en la desesperación, que podamos ser esa pequeña luz para todos aquellos que caminan en las tinieblas de la desesperación. Somos tus instrumentos, Señor, y queremos ponernos en tus manos para que tú nos utilices como lo necesites. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay a nuestro alrededor y deseamos, Señor, que tú hagas de nosotros tu voluntad, para que tú ilumines el corazón de tanto hermano que no te conoce y que necesita de ti. Habla a sus corazones. Toma nuestros pies, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, para que podamos proclamar tu palabra y sean semillas que caigan en tierra buena y den fruto y fruto en abundante, para que tu reino se extienda y para que tantas personas sean testigos de tu gloria en el mundo. Gracias, Señor, porque sabemos que esa es tu voluntad. Y damos gracias a María Santísima, porque sabemos que ella intercede por nosotros en todo momento, porque ella desea ganar las almas de tantos hijos, para que ellos puedan seguir el camino, la verdad y la vida, que eres tú, nuestro Señor. Bendito y alabado seas.